Es día 8 de marzo y yo me veo en la obligación moral de hablaros de una historia de resiliencia femenina, de una historia que en una época tan temprana como era la década de 1930 en España se atrevió a retratar con descarnado realismo temas como la prostitución, el aborto clandestino, el trabajo infantil, las penurias de las clases más desfavorecidas y la esclavitud, ya fuera laboral o doméstica, de las mujeres de la clase obrera. Estoy hablando de Tea Rooms, Mujeres Obreras, destacada novela de la escritora olvidada de la generación del 27, Luisa Carnés. El escenario principal de esta historia es un prestigioso salón de té de Madrid, donde asistimos al día a día en la jornada laboral de sus empleadas. Jornada que consistía en 10 horas diarias, 6 días y medio a la semana, por la que solo les pagaban 3 pesetas al día, un sueldo que apenas les llevaba para sobrevivir, pero que era indispensable tanto para ellas como para sus familias. Soy muy sensible al tema de la comida y esta novela tiene de verdad unos pasajes que me resultaron angustiosos, y es que nuestras protagonistas viven rodeadas de abundancia. Están en un salón del té, hay sándwiches, hay pasteles, hay leche, y sin embargo estas jóvenes pasan hambre. Estas jóvenes, si quieren comer, tienen que robar un bombón que puedan pillar para poder encerrarse en el baño y comérselo, o tienen que llegar muy temprano al establecimiento para meterse debajo del mostrador y beberse una botella de leche a modo de desayuno. Todo esto mientras los pasteles que se consideran malos se tiran a sabiendas de que hay gente que se muere de hambre y para los que resultarían auténticos manjares. Y esta es solo la punta del iceberg. La autora es tajante respecto a los dos caminos que tiene una mujer de la clase obrera en la España de la época, que son, por un lado, el matrimonio, encontrar al hombre que sea capaz de mantenerte económicamente a cambio de una condena de labores domésticas de por vida, o segunda opción, que es por la que optan las mujeres que trabajan en este salón del té, que es la opción de trabajar hasta la extenuación por un sueldo miserable. En el caso de las protagonistas de esta novela, la jornada laboral es de 10 horas, pero en otros establecimientos del Madrid de la época, como eran los talleres de costura, la jornada podía ascender a las 16 horas diarias. Si ninguno de los dos caminos te convencía, o si tenías problemas para encontrar trabajo o marido, siempre quedaba una tercera vía, que era la vía de la prostitución, que no es un camino oculto que la autora decida pasar en 3 palabras, no vaya a ser que nos inculque ideas extrañas en la cabeza. No, la autora de verdad nos traslada esta situación, nos genera empatía hacia las mujeres que se veían obligadas a recurrir a su cuerpo como negocio y como medio de subsistencia. Es que una de las protagonistas de la novela se enfrentará a este destino. La autora tampoco tiene reparos en hablar del aborto clandestino, y es que la interrupción voluntaria del embarazo tan solo está legalizada en España desde el 2010, pero abortos ilegales ha habido desde siglos antes. Así nos lo ejemplifica Luisa Carnés cuando nos habla de una joven que está decidida a terminar su embarazo cueste lo que cueste. Si eras una mujer pudiente, por supuesto podías irte de viaje a Londres, a hacer un poco de turismo, deshacerte de tu embarazo de una forma segura y regresar a España. Pero si eras una muchacha que apenas tenía que llevarse a la boca, entonces tu única opción era recurrir a abortos inseguros llevados a cabo en ausencia absoluta de higiene, en unas condiciones sanitarias deplorables, por no decir inexistentes, en las que los instrumentos utilizados podían ser desde agujas de punto y empastes de perejil, como nos lo cuenta el escritor Slava Galán, o, en el caso de la historia de Carnés, con una varilla de paraguas. Por supuesto, muchas mujeres morían de infecciones y de hemorragias.
y no tenemos estadísticas fiables de cuántas muertes se produjeron. Y de nuevo, no es un asunto, no es... Luisa Carnés le da importancia a este asunto. Luisa Carnés se mete de lleno en él, nos habla de la experiencia de las personas involucradas, no simplemente lo pasa por alto como querían hacer las familias de la época, no lo deja, no lo invisibiliza como se ha hecho siempre a lo largo de su historia, sino que nos lo presenta, nos lo trae ante los ojos del lector, no tiene miedo de hablar de esos temas y es algo que admiro profundamente de la autora. Su forma de narrar es única, tiene una voz narrativa muy ágil, frases muy dinámicas y da la sensación de que toda la novela es un hilo de pensamiento que va pasando de una idea a otra con una facilidad asombrosa. Además, Luisa Carnés no está relatando algo ajeno y es que ella pertenecía a esta clase obrera que nos muestra en su novela. A los 11 años tuvo que dejar la escuela para poder trabajar para traer dinero para su familia. Era una joven con muchísimo interés por la cultura y por la literatura, pero apenas tenía dinero para poder pagarse libros y se veía obligada a leer cualquier cosa que cayera en sus manos, ya fuera un periódico, algún libro que pudiera sacar de la biblioteca o alguna novela que llegara por entregas en folletines. Y para escribir, al menos en sus comienzos literarios, se veía obligada a quitarse horas de sueño porque no tenía otro momento para poder dedicarle a la literatura. Es un ejemplo de superación, me genera una gran admiración y me despierta mucho orgullo, orgullo tanto por su historia como por la historia de las mujeres que retrata aquí. Se viven situaciones durísimas, pero no creo que haya que sentir pena, sino ilusión, ilusión porque todas estas mujeres, y tanto como tantos hombres de la época, lucharon por los derechos de los trabajadores, por los derechos de las clases más humildes, y es gracias a todo este empeño, a todo este esfuerzo que hoy en día gozamos de mejores condiciones socioeconómicas que en aquella época, y me genera realmente muchísima admiración y me siento muy feliz de poder haber echado una mirada, una ojeada al pasado, a todas estas personas pioneras que se atrevieron a alzar la voz por nuestros derechos. Luisa Carnés, tras la Guerra Civil Española, se vio obligada a exiliarse a México, donde moriría unos años más tarde. Fue una figura retirada de nuestros libros de literatura que merece volver a ocupar un puesto de honor entre las letras españolas.